proceso. ¿Por qué compras mi máquina y no la del competidor? Y ahí hay la técnica de los 5 porqués. Porque la primera respuesta va a ser precio. Pero entonces dices, pero ¿por qué? ¿Sí? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y en general en el 5 por qué es que ¿sabes qué? Tú me respondes el teléfono cuando yo te llamo. Y el otro pues tengo que esperar 3 días hasta que me regrese la llamada. ¿Ok? No te quedes en la primera respuesta. Pregunta y haz con que la persona realmente piense. Y ahí es a donde venía la otra pregunta que el cliente a veces no se da cuenta del por qué. Cuestiónalo 5 veces. Puedes probar eso con sus hijos. ¿Sí? Es que quiero el carro prestado. ¿Por qué? Para ir a la casa de un amigo. ¿Pero por qué? En el 5 por qué van a saber la verdadera razón. ¿Sí? No deje que se vaya. No, te presta el carro, pero dime por qué. ¿Verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos que hacer tarea. ¿Y por qué? Porque la maestra nos dejó para el lunes. Y vas a ver que la historia es totalmente diferente. Pregunta. Y ese es el verdadero, ¿sí? el valor. Pregunta. Un empresario tiene que preguntar todo el tiempo. ¿Ok? Y no tiene que tener miedo de la respuesta. A veces no preguntamos porque no queremos saber la respuesta. Pero te estás engañando, ¿estás de acuerdo? Es lo mismo que voy a preguntar a mi marido, ¿a dónde fuiste el sábado de la noche? Si yo no quiero saber la respuesta. ¿Ok? A veces no preguntamos porque no queremos saber la respuesta. Pero te estás engañando, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pregunta. Te garantizo que al cuarto cliente que preguntes, comienzas a descubrir cosas que jamás te habías dado cuenta. ¿Sí? Y sabes qué es lo que realmente el cliente valora. Y te garantizo que vas a tener muchas sorpresas. Pensaste que el cliente siempre te compró por el precio y te compra porque tú eres una persona muy amigable o porque estás cerca. ¿Sí? ¿O por qué? O porque lo atendiste rápidamente. ¿Sí? Entonces, la propuesta de valor es esta respuesta. Y si no preguntamos, nunca vamos a tener esta respuesta. ¿Ok? Y a un tema un poco más técnico, la propuesta de valor se abre en 3 dimensiones. En la dimensión de performance, en la dimensión de costo y en la dimensión de roles del cliente. ¿Ok? Esta presentación yo con gusto les envío, ¿ok? Para que no se estresen en apuntar todo. La única cosa que les voy a pedir, ustedes me envían un correo solicitando la presentación y yo las envío. ¿Por qué eso al nivel de enviarlo a Carmen? Porque me encantaría tener sus contactos. ¿Okay? Les juro que no les voy a estar mandando spam y correo cada semana, no hago eso. Pero eventualmente, si yo vengo a dar un taller en Perú, en Lima, les voy a enviar a ustedes diciendo, voy a dar un taller en Perú, me gustaría invitar. ¿Ok? Para que tengamos este contacto. Al final les voy a dar. ¿Ok? Ok. ¿Quieren apuntar de una vez para que no estén nerviosos con esto? Ahí tienen mi correo. Apunten y podemos ir. Diego, ¿estamos aquí? Diego. ¿Ok? Si yo no les pregunto y si yo no reconozco su necesidad,
no me ponen atención durante todo el taller porque están preocupados con la presentación o con el correo. ¿Sí? A lo que voy es que no puedes ignorar a tu cliente. ¿Sí? En servicios eso es muy importante. A veces estás echando todo el rollo con el cliente, pero él está nervioso con algo que viene después. Que eso a consultores nos pasa mucho, ¿no? De que estamos ahí echando todo el rollo de por qué es importante, pero el cliente está pensando, es que quiero saber si puedo pagar tu hora o no. Y esa es la primera cosa que me tienes que decir, y si no, no tiene sentido todo el rollo. Con mis alumnos en el TEC de Monterrey, el TEC es una universidad privada, hay alumnos que cuando llegan, primero ya saben que quieren estudiar en el TEC, es su visión, es su meta, es su sueño. Lo que quieren saber es qué becas tenemos para que puedan estudiar. Si yo paso una hora echando todo el rollo de por qué el TEC es bueno, más bien lo estoy aburriendo, ¿sí? Entonces, al cliente le tienes que preguntar. En el momento que preguntas, tú sabes por dónde va. Y eso ya es técnicas de eventos, pero igual, por ahí vamos mezclando los temas, ¿ok? Sí, estamos resueltos con la cuestión del correo y de la presentación, y estamos tranquilitos con esto. ¿Sí? Déjame volver, ya voy a responder su pregunta, sí que tenía algo que decir, pero me gustaría avanzar aquí para dejarles un primer punto. Vamos a hablar de performance. Performance, estamos hablando de productos, estamos hablando de requisitos, estamos hablando de un método que se llama método Kano para determinar atributos y requisitos del cliente. No es lo que yo pienso, es lo que el cliente y el mercado piensan. Yo sé que es muy frustrante para el empresario, pero lo que tú piensas es lo que menos importa. ¿De acuerdo? Entonces, acepten esta triste realidad a partir de ahora y podemos vivir felices. ¿Sí? Lo que tú piensas, ¿cómo les puedo decir? ¿Qué? Entonces, primera cosa, definan por favor, y me gustaría que escribieran en las notas, cuáles son los requisitos básicos de sus productos, de sus servicios. Requisito básico es aquello que el cliente solo nota cuando no está. Si llego a un hotel y en mi cuarto no tiene cama, es un requisito básico, ¿ok? Y parece chistoso, pero les doy otro ejemplo de mi agencia de publicidad. Yo discutía mucho con mis colegas de las agencias porque ellos me decían, yo me diferencio por la creatividad. Creatividad en una agencia de publicidad es requisito básico. ¿De acuerdo? Es la razón de ser, es mi materia prima, es por eso que yo existo. Entonces no es diferencial, es requisito básico. Quiero que ustedes determinen qué es requisito básico. Requisito básico cambia con el mercado, requisito básico cambia en determinados tiempos, en ciclos, en avance de tecnología. ¿Ok? Hace 15 años o hace 10 años no era un requisito básico tener un website, un sitio web. En muchas industrias hoy en día es requisito básico. ¿Ok? Reservas por internet para determinados hoteles en determinados mercados es requisito básico. ¿De acuerdo? Entonces, depende de mi mercado, depende del ciclo, depende de mi cliente. Pero escriban 3 puntos que ustedes consideran que son requisitos básicos en sus negocios. ¿Sí? ¿Negocio de Producto, negocio.